Capítulo 6. Recuento de años, dolor, sufrimiento, agonía. No, esas palabras ni siquiera se acercaban a describir lo que sentía en ese momento. Sentía como si cada célula de su cuerpo fuera llenada con corrientes eléctricas de millones de voltios, como si cada una de sus fibras musculares estuviera desgarrada, cada tejido de su cuerpo estuviera quemándose en aceite hirviendo y como si cada uno de sus huesos estuviera fragmentado en millones de pedazos. Y la descripción tampoco se acercaba a representar lo que sentía en ese momento. Se encontraba en un lugar oscuro. No tenía idea cuánto tiempo debía de haber estado ahí, pero no podía ir a ningún lugar, no podía despertar de esa pesadilla y tampoco viajar a su pasaje mental, lo cual ya le estaba preocupando porque era raro no poder ni siquiera hablar con Kurama, con quien tenía una conexión más directa, pero en todo el tiempo que había estado ahí, agonizando de dolor en la infinita oscuridad, ni él ni Shippu habían hecho acto de presencia para ayudarlo o explicarle qué demonios pasaba, pero el tiempo ahí le había ayudado a ordenar los recuerdos con todos sus enemigos, desde los ninjas de las aldeas atacantes hasta su pelea final con Orochimaru, y era esta última parte de sus recuerdos la que le generaba más dudas, ya que la sensación que había tenido era una totalmente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si su mente solo quisiera matar y él mismo cayera en un vacío de oscuridad sin fin, sin darle tiempo de seguir pesando. Algo ocurrió que llamó su atención. La oscuridad frente a él empezó a desgarrarse y una grieta de su tamaño apareció enfrente de la rasgadura. Salió una luz blanca que lo hizo taparse los ojos, que nunca supo si los tenía abiertos hasta ese momento, y de la ruptura en el lugar comenzó a salir un cuerpo que al esclarecerse del todo la visión del rubio, se percató que se trataba de Shippu, solo que había algo diferente en él. Su ropa siempre blanca y perfecta estaba ahora rota en algunas partes y sucia de tierra, mientras que su pelo, blanco y peinado hacia atrás en una coleta, se encontraba suelto y enmarañado, además de que tenía unos rasguños en su cara y cuerpo que sangraban. Algo pasaba, y eso no le gustaba en lo más mínimo a Naruto. ¿Shippu? ¿Pero qué? Intentó preguntar, pero la mano de su nuevo acompañante lo interrumpió. Naruto, escucha, ahora mismo no tengo mucho tiempo, así que pon atención que te explicaré lo que pasa, le dijo de manera brusca. Parecía que de verdad no quería perder ni un segundo. Tu cuerpo ahora mismo está en un proceso de transición. El poder que te dimos se llama Reatsu, energía espiritual, la cual es muy diferente al chakra que usas, pero esa energía es la que yo y Kurama manejamos realmente, ya que fue la energía que desarrolló primeramente el Rikudou, ya que el chakra en realidad es la réplica de esa energía. El chakra, si lo recuerdas, es la energía producto de la unión de tu energía física que llamaremos Daichi, tierra, con tu energía mental o Sora, cielo, mientras que el Reatsu es la unión de tu bondad o Tenkai, paraíso, para que no lo confundan con cielo, y tu maldad, Higoku, infierno. Bien, como podrás deducir, Kurama es el infierno y yo el paraíso, esa energía para que pudieras pelear, pero como tu cuerpo no está acostumbrado a esa energía terminó colapsando dejándote en un estado catatónico. ¿Pero entonces para qué he estado entrenando con ustedes? Preguntó Naruto confundido, para dominar el Reatsu, pero eso no es algo que se pudiera hacer en un mes aún con todas las cartas que jugáramos. Tu cuerpo no estaba listo para recibir ese poder de golpe, porque apenas lo estabas comenzando a asimilar. Prueba de eso es que estás vivo, le contestó el peliblanco. Ahora mismo tu cuerpo está destrozado hasta la última célula, de ahí el dolor que sientes, pero tanto Kurama como yo estamos utilizando todo el chakra que tenemos para curarte, pero aún así tardaremos alrededor de un mes, ya que el daño en las células no es algo fácil de reparar, pero pasando ese tiempo podrás volver a la acción. En ese momento Naruto recordó que en efecto, el daño a las células era imposible de reparar para la medicina ninja, por lo que tragó sonoramente. Era un milagro que siquiera le aseguraron que podría seguir siendo ninja. Otro problema es que como estoy utilizando todo mi chakra para curarte y como nuestros chakras pasaron a mezclarse, pues estás sin una gota de energía, pero si pudieras de manera artificial podrías moverte con libertad total. Claro que solo el tiempo que el impulso extra de poder te lo permita, le dijo mirándolo seriamente, además de que deberías de intentar descansar por el mes que sigue, pero sé que sería imposible para ti, así que solo no te excedas. Terminó con una diminuta sonrisa. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. En cuando puedas entrar al pasaje mental terminaré de explicarte los pormenores de todo esto. Nos vemos después. Se despidió mientras la rasgadura de luz se abría de nuevo a sus espaldas y solo daba un pequeño salto hacia atrás para entrar en él y desaparecer, dejando al rubio con un palmo de narices. Oh genial, ahora que se supone que Hare, dijo al aire mientras se llevaba las manos a la cabeza. Mundo real.
Despertó lentamente y un poco adolorida debido a la incómoda posición en la que estaba, miró al rubio que seguía recostado en la cama de hospital frente a ella, ahora con una expresión tranquila, muestra de que se encontraba durmiendo, y recordó su expresión de la última semana, una de dolor y agonía total, y sonrió débilmente al saber que ya no sufría. Se incorporó de la silla donde estaba y miró a la mujer de cabello lila frente a ella que estaba dormido en la misma posición en la que había estado, sentada en la silla con la cabeza y los brazos recargados en el costado de la cama. Giró su cabeza al sofá de 2 plazas que estaba detrás de la ambú en la que 2 genins, una rubia de cabello largo y la otra pelirrosa de cabello corto, dormían recargadas una sobre la otra. A un costado de estas, sentada en el suelo con la espalda recargada en el costado del mueble, estaba una castaña que tenía el pelo suelo, mostrando que le llegaba un poco arriba de los hombros, también profundamente dormida, a su vieja amiga de cabello negro sentada y dormida en un sofá de 3 plazas con la cabeza de su alumna de cabello azul oscuro recargada en sus piernas, mientras que ocupaba con su cuerpo el resto del mueble y frente a la ventana por la cual se filtraba la tenue luz de la luna que ayudaba a ver todo el cuarto, una pelirroja recargada en la pared con los brazos cruzados que parecía estar entre el sueño y el estar despierta, ya que estaba cabeceando como muerta del sueño que sentía por estar en vela por tantas horas. Se terminó de levantar y Mari ni siquiera se había percatado por pelear para no caer dormida, se acercó a ella y le tocó el hombro sobresaltándola. Ah. Anko-san, dijo la ojiazul tranquilizándose un poco, ve a dormir, yo me quedaré a hacer guardia, le dijo sonriéndole débilmente, sin la energía que siempre sentía. La Fuyou asintió sin decir nada y tomó el lugar de Anko al lado de la cama de Naruto, se acomodó en la misma posición que Yugao y no tardó ni un minuto en caer en los brazos de Morfeo. La Jounin se mantuvo en su lugar y levantó la vista a la luna para después lanzar un suspiro. ¿Cómo fue que llegamos a esto?, se preguntó. Lo cierto es que después de la invasión, que hacía de eso una semana exacta, al caer Naruto solo atinaron a llevarlo al hospital, pero por la cantidad de heridos, que seguía siendo considerable aún con la participación del Shinigami, aunado a que era el chico demonio el que estaba en problemas, se necesitó que el Hokage mismo llegara al lugar a exigir que atendieran al chico que lo había salvado. Después de muchas pruebas los doctores dieron un veredicto. El chico tenía suerte de siquiera estar vivo, según ellos, todos sus huesos estaban fragmentados en millones de partes, todos sus músculos, incluidos los de los órganos internos, estaban desgarrados, según un Hyuga y avalado por Hinata sus conductos de chakra estaban totalmente destruidos, su chakra fluía libremente sin control por su cuerpo, era en palabras de todos los que lo examinaron, prácticamente imposible que siquiera siguiera vivo. Pero eso no era lo peor era que aún habiendo escuchado al Hokage hablar de lo que pasó con Orochimaru, gracias a lo que pasó con el Ichibi, muchos ninjas y aldeanos llegaron a la conclusión de que el Kyuubi se había liberado y estaba poseyendo al chico, por lo que era mejor matarlo ahora que estaba indefenso debido a lo que pasó y por lo acontecido de varios ataques mientras ellas estaban presentes y a la insistencia de las genins, terminaron contándoles el secreto del chico. Recordaba muy bien esa plática de hace 3 días. Flashback, nos están diciendo, que, empezó Sakura totalmente asombrada y en estado de shock. Naruto-kun le siguió su compañera rubia en el mismo estado, el Kyuubi, terminó aterrada Hinata. No, él no es el Kyuubi, les corrigió Yugao, él es el contenedor del Kyuubi, su carcelero. Pero entonces Naruto-kun es. Preguntó al castaña de chongos tanteando el terreno. El término correcto es Jinchuriki, sacrificio humano, le contestó Kurenai seriamente, pero eso no explica qué pasó en la pela con el Ichibi de la arena, siguió Imari, que ya lo sabía pero no estaba segura de lo que pasó ahí. ¿Por qué apareció y adquirió el color blanco? Eso no lo sabemos, siguió Anko de manera pensativa. Se supone que con el simple hecho de liberar al zorro significa la muerte de su Jinchuriki, pero él estaba vivo y la transformación que sufrió tampoco tengo idea, ni siquiera Jiraiya-sama lo sabía. Recordó su conversación con el Sannin al término de llevarlo al hospital, solo él nos lo puede explicar. Terminó mirando al chico que estaba retorciéndose en la cama mientras sujetaba su pectoral izquierdo como si le doliera el corazón, pero eso no querrá decir que lo dominó. Preguntó Ino insegura. Cierto, el Kyuubi dijo algo parecido, recordó Kurenai, él me derrotó, fue lo que dijo cuando habló con el Ichibi. Bueno, eso ya lo aclararemos con él, dijo Neko antes de mirar a las 4 genins. Pero, ¿ustedes qué piensan? No nos sorprendería si deciden odiarlo, pero espero que estén conscientes que no dejaremos que lo dañen, les dijo llevando la mano a su ninja rota. Las 4 chicas se quedaron mirando al suelo por unos momentos antes de que Hinata respondiera. ¿Por qué habría de atacarlo?
Pregunto sonriendo. Lo que me acaban de decir es solo una muestra más de por qué Naruto es la persona más perseverante y determinada del planeta y me han dado otro motivo por el cual quererlo más, les dijo sorprendiendo a sus amigas. Ciertamente ha sido interesante el saber por fin de todas, porque siempre mis padres me decían que me alejara de él cuando era niña, pero si creen que el saber eso nos hará dejar de quererlo, entonces ustedes no están enamoradas de él, les contesto de manera retadora la rubia. Naruto, como su nombre lo indica, es un sacrificio humano, él no tuvo la culpa de lo que pasó hace 12 años y ciertamente tampoco merece el odio de toda la aldea, pero desde que lo conocí ha demostrado que eso le importa poco, y él sigue firme a conseguir sus sueños, y para mí eso es más importante que tener a un demonio encerrado, les dijo Tenten. Naruto es alguien que nunca se rinde, y pese a estar solo desde que nació siempre muestra una sonrisa, a mi parecer es digno de un héroe, y si dicen que es el carcelero del Kyuubi, eso lo hace aún más héroe por ser quien nos mantiene a salvo de él poniendo su vida en riesgo. Naruto es y será por lo menos para mí, a un héroe digno de los cuentos de hadas y el hombre de mis sueños, terminó Sakura mirando a los ojos a Anko, que solo sonrió. Bien, eso aclara todo, ahora debemos de cuidarlo por el tiempo que esté en el hospital, finalizó llena de energía. Fin del flashback. Sonrió al recordar eso de nuevo, esas chicas la habían sorprendido y si bien resultaba molesto el hecho de tener que competir con ellas por Naruto, eso ahora estaba dejado de lado. En lo que se recuperaba suspiró y regresó su vista a la cama donde estaba el rubio, y se dirigió a la mesa de noche que tenía al lado, donde había un frasco con píldoras de soldado, era la segunda que tomaba en la semana, pero era para mantenerse despierta el tiempo suficiente. En lo que amanecía aquella conversación con su amiga de toda la vida volvía a su mente flashback. Y bien, Kurenai le dijo en cuando la acorraló en uno de los pasillos del hospital, ¿me vas a decir de una vez por todas por qué estás ayudándonos con Naruto? La pelinegra se mostró bastante nerviosa mientras el color rojo comenzaba a filtrarse por sus mejillas, lo cual alertó a Anko, que abrió la boca de la impresión. No me digas que tú, empezó la experta en tortura señalándola con el dedo, aún a pesar de estar frente a ella. Oh vamos. ¿Es en serio? ¿Tienes idea de lo difícil que es competir con 4 genins, una Chunin y una Ambu y encima ahora otra Jounin? Se quejó sujetándose la cabeza con las manos. ¿Qué? ¡No! Exclamó la Ojiroja de manera cohibida. No es eso, es solo, que, estoy preocupada por el como su superior. Se excusó la maestra del equipo 8 pensativa. ¿Sí? Eso es, como su superior. Es mi deber preocuparme por un genin que está en el hospital, no, como Jounin Sensei solo debes preocuparte por tus alumnos, contraatacó la Ojimiel mirándola, y tú estás preocupándote por un genin que ni siquiera es tu alumno Kureniki, así que ¿por qué no te inventas otra excusa más creíble? Le retó sonriendo de manera retadora, como si hubiera acorralado a su amiga. Bueno, yo, la experta en ilusiones, no sabía qué responder, así que solo se limitó a bajar la mirada por unos instantes. Dime la verdad, Kurenai, le pidió su amiga de manera seria. Anko, yo, tengo miedo, le dijo a voz de cuello. Sé que no tengo mucho de haber ascendido de rango y que es la primera vez que soy Jounin Sensei, pero sé que no es normal que un niño, que un genin hiciera eso, sé que es imposible. Se cubrió el pecho con su brazo derecho al recordar lo que le iban a hacer si el rubio no la hubiera salvado. Ese niño, Naruto, asesinó a más de 300 ninjas él solo, y lo hizo sin el menor remordimiento. Anko, un niño mató sin piedad a mucha gente, además, liberó a su bestia interior, liberó al Kyuubi, aunque fuera para vencer al Ichibi, el simple hecho de liberarlo conlleva la muerte, y él lo va y salva al Sandaime, venciendo al Shodaime y al Nidaime junto a Orochimaru. Según lo que dijo el Hokage, tuviste sus recuerdos, en el momento en que destruyó a los hermanos Senju. Él, no continuó, ya que había empezado a llorar con el siempre hecho de recortar el comportamiento del rubio, que parecía ser el demonio mismo, algo peor que el poder del Kyuubi, algo más oscuro, algo más siniestro. Tengo miedo, Anko, miedo de que cuando despierte él, pero se calló al sentir como su amiga la abrazaba. Siempre piensas demasiado, Kureniki, le dijo la pelimorada, pasando una mano por la cabeza de su amiga, tranquilizándola. Todo estará bien, en cuando despierte Naruto verás que estará como siempre, preguntará dónde está, hará alguna broma al respecto y después se levantará tranquilamente, y cuando salga del hospital nos llevará a comer ramen para celebrar que lo dieron de alta. Podría apostar lo que quieras, le susurró al oído. Venga, vamos a su habitación. Algo habrá pasado a la habitación del chico, siendo que la pelinegra estaba más tranquila y con una sonrisa en su rostro, al haber conseguido cambiar el tema de debate. Su amiga era bastante fácil de distraer, pero lo que había dicho había sido verdad sobre lo que sentía, aunque ese no fuera el motivo por el cual las ayudaba a cuidarlo. Fin del flashback. Para cuando la Tokubetsu Jounin hubo regresado
pesado de sus recuerdos ya estaba amaneciendo. Al sentir la luz del sol, todas las chicas de la habitación abrieron lentamente los ojos. Buenos días, chicas, saludó tranquilamente la pelimorada. Buenos días, respondieron a coro las mujeres. Bueno, hoy es el 9º día de Naruto en el hospital, les dijo Yugao una vez todas estuvieron bien despiertas. ¿Quién se quedara a cuidarlo hoy? Nosotras no podemos, contestó Anko parándose junto a la Ambu. Debemos de ir a la reunión del consejo con respecto a... Giró su cabeza para ver a Naruto, que seguía durmiendo tranquilamente al instante. Todas comprendieron, desde hace 6 días, el Consejo Civil, así como unos cuantos del Shinobi demandaban la cabeza del demonio por liberar al Kyuubi al haber derrotado a Orochimaru y a los otros 2 Hokages, mientras que el resto del Consejo Shinobi pedía que se le ascendiera a Jounin al haber detenido al Shukaku y salvado al Hokage. Estaban en la disputa desde ese tiempo, siendo Sarutobi y Shikaku los que más defendían al rubio, mientras que Koharu, Omura y Danzo lo atacaban. De acuerdo, pero hoy yo no puedo porque debido a la invasión muchos empelados han pedido vacaciones para intentar arreglar sus casas o en efecto, comprarse otra, así que tengo que cubrir el turno completo en la tienda, les dijo al pelirroja. Yo igual, les dijo Tenten. Nosotras tampoco, dijo Sakura señalando a Ino. Como nuestros padres están en la reunión, nuestras madres nos han pedido que las ayudemos a hacer todo lo que tienen que hacer, como ayudar en la tienda en el caso de Ino. Bueno, yo también iré a la reunión, así que, empezó Kurenai mirando a su alumna. Oh, no se preocupen, yo cuidaré a Naruto-kun, les aseguro. La Hyuga, no tengo nada que hacer hoy, así que estaré hasta que vuelvan, les dijo sonriente. Oye, dijo Anko en lo que todas comenzaban a salir de la habitación despidiéndose de la Hojiperla. Solo no intentes violarlo mientras no estemos, le susurró consiguiendo que se le subiera el color a la Genin, que solo se limitó a negar con la cabeza efusivamente. Les digo que es un monstruo. Gritó un miembro del Consejo Civil, nos salvó del Ichibi. Contestó Inuzu Katsume, de parte del Consejo Shinobi, liberando al Kyuubi. Ustedes lo vieron. Respondió otro. Llevaban así 6 jodidos días, con los mismos argumentos, las mismas respuestas y las mismas contestaciones, no pasaban de eso. Si Naruto nos salvó fue gracias al Kyuubi, si liberó al Kyuubi nos salvó haciéndolo, era un ciclo sin fin, no importaba cómo lo vieran y Sarutobi ya estaba harto de eso, le dio otra fumada a su pipa para intentar tranquilizarse. En eso aparecieron 3 mujeres justo a su lado, ¿y? Preguntó el Sandaime sin levantar la vista del Consejo Civil, que seguía gritando, siendo contraatacado por el Shinobi con argumentos igual de válidos. ¿Cómo está? Ha mejorado, en la noche ha dejado de presentar los síntomas que indicaban dolor y ahora solo duerme, contestó la Ambu, que traía su máscara, a lo que el Hokage no pudo evitar sonreír de alivio. ¿Qué pasa, Hiruzen? Preguntó Danzo mirando al que fuera su compañero de equipo hace mucho tiempo, lo que hizo que la discusión parara y todos voltearan ver al líder de la aldea. Parece ser que Naruto ha dejado de sentir dolor y ahora solo duerme, les dijo tranquilamente. ¿Lo ven? Gritó el mismo civil que había empezado a gritar. El monstruo está recuperándose, debemos de matarlo antes de que se recupere por completo y nos mate a todos. ¿De qué hablas? Él nos salvó y salvó a Sandaime-sama. Contestó un shinobi de cabello castaño y una pajita en la boca. Lo hizo liberando al Kyuubi, ahora debe de estar poseído por el demonio, debemos de matarlo. Y la discusión volvió a tomar lugar por espacio de 30 minutos y al ver que no llegaban a nada, justo como todos los días, el Sandaime dio un receso de 5 minutos, en cuando Danzo salió a la azotea, un par de ambus de Ne, su división particular de ninjas, aparecieron. Danzo-sama, dijo uno de ellos, los infiltrados en el hospital nos han informado que en este momento la única persona que cuida a Uzumaki es Hyuga Hinata. ¿Cuáles son sus órdenes? Con que la patética hija de Yashi es la que cuida al zorro, Bien, eso significa que no hay nada que temer, eliminen a Uzumaki de una vez por todas, ordenó el vendado. Si Hiruzen no deja que lo tenga en mis filas, y si es tan poderoso como dicen que es, lo mejor será eliminarlo antes de que sea una molestia para mis planes, pensó antes de volver a la reunión, sin percatarse de que una Ambu del Hokage había escuchado la conversación. Anko y Kurenai estaban platicando de alguna tontería cuando llegó Yugao muy agitada a su lado. Chicas, hay problemas, les dijo asustándolas. Mientras tanto, Hinata estaba sentada al lado de la cama del su amado rubio sujetándole tiernamente la mano mientras lo veía dormir apaciblemente. Cuando alguien tocó a la puerta, de mala gana, se levantó de su lugar y fue a abrir la puerta, encontrándose a un Hyuga de la rama secundaria. ¿Onda-san? Preguntó un tanto desconcertada la chica. ¿Qué sucede? Hinata-sama, Yashi-sama solicita su presencia inmediata en el complejo Hyuga para tratar asuntos relacionados con lo acontecido en la guerra, le dijo el hombre frente a ella. Gracias, enseguida iré, le dijo un tanto intranquila cerrando la puerta. Oh Dios, ¿y ahora qué se supone que haga?
Se preguntó, no puedo dejar a Naruto-kun solo, pero es padre el que me ha llamado, ya que desde el día en que llena de furia, casi mata a Navi, su padre había dejado de tenerla tan maltrato, y eso a ella le encanta por lo que ahora se debatía internamente sobre qué hacer. Bueno, no ha habido incidentes en varios días, así que, si lo dejara solo por 20 minutos, supongo que estaría bien, y pensado esto, salió corriendo de la habitación para llegar lo más rápido posible a su casa tan pronto la heredera Hyuga se hubo alejado de la habitación, el mismo Hyuga que la había llamado salió de atrás de uno de los muros y caminó hacia la habitación del rubio. Al llegar a la puerta, dos ambus aparecieron a su lado. Bien demonio, dijo sonriendo cínicamente, es hora de morir. Dicho esto se puso una máscara de ne antes de abrir la puerta. Les digo que es un héroe, gritó el líder del clan Hyuga, ya si en la reunión que aún no acababa, es un demonio, y como tal debe morir. Le contestaron Sarutobi. Miró al civil que contestó y giró a buscar a Yui Kurenai, siendo esta la que había estado defendiendo mejor al rubio y no la encontró. Buscó a Mitarashi Anko y tampoco estaba. Por último giró con la esperanza de ver a Neko pero no estaba. De alguna manera eso lo puso inquieto, muy inquieto. Las tres chicas faltantes en la reunión del consejo se movían a toda velocidad por la aldea, saltando de techo en techo hacia el hospital, pensando en lo que había escuchado Yugao. Si bien habían podido informarle a Sarutobi, les pareció que para cuando actuaran lo más probable fuera que Naruto ya hubiera muerto, por lo que prefirieron tomar el asunto en sus manos, con la esperanza de llegar antes que los ambus de ne. Pero para las mujeres el problema no era solo Naruto, sino también Hinata, que no sabrían lo que podría pasar con ella, pero se aliviaron y a la vez aterraron al verla corriendo entre las callejuelas de la aldea a toda velocidad con el mismo destino que ellas. Hinata, alumna, la pequeña Genin, se sobresaltó un poco, pero en cuando vio que se trataba de su maestra y las demás, saltó al techo en donde ellas se detuvieron a esperarla, reanudando su marcha una vez se unió a ellas. ¿Qué pasó?, preguntó la Ambu de manera seria, ya que quería un motivo para no cortarle la cabeza ahí mismo a la peliazul por abandonar a Naruto. Yo, lo lamento, contestó con tristeza la pequeña, pero sin dejar de saltar. Me engañaron, confesó avergonzada. ¿Cómo? Fue lo que preguntó Anko, que apenas si prestaba atención de la preocupación que tenía. Un Hyuga de la rama secundaria me dijo que padre quería hablar conmigo, como él me ha estado tratando mejor últimamente, tuve que debatirme entre ir o no, pero como no han atacado a Naruto en los últimos días, pensaste que no pasaría nada, conjeturó su sensei, de manera seria, mas no acusadora. Sí, asintió la hojiperla, pero en cuando llegué a casa y pregunté por padre, me dijeron que seguía en la reunión. Fue cuando me di cuenta que me habían engañado. Termino viendo el hospital. Entremos por la ventana, opinó Anko sacando un kunai. En parte, los flanquearemos. Tú entrarás por la ventana, Kurenai, y yo lo haremos por la puerta, ordenó Neko. Yo quiero ayudar, dijo la Hyuga de manera débil pero resuelta. No, es muy peligroso, no sabemos qué clase de personas están ayudando a matar a Naruto, terminó de manera seca, como no queriendo pensar en quiero ayudar a Naruto-kun, es mi culpa por haberlo dejado solo, insistió la Genin. No hay tiempo para pelear, interrumpió Kurenai al ver que Yugao iba a responderle y de una manera nada calmada. Hinata, si quieres ayudar quédate en la puerta del hospital, y mantente alerta. Si ves a alguien que intente salir y se vea agitado, como si hubiera peleado, lo derribas, ¿entendido?, ordenó mirándola seriamente. Ay, sensei, movámonos, ordenó Neko a sus amigas, y salieron en una mancha borrosa en dirección a la habitación de Rubio, Anko por fuera del edificio y Kurenai y Yugao por dentro. Al llegar la pelinegra y la Ambu a la puerta de la habitación del Rubio, pudieron notar que una fina capa de sangre se deslizaba por debajo de la puerta manchando el corredor de color carmesí. Sin miramientos, la de la máscara abrió de un golpe la puerta y pudo ver a Anko de rodillas mirando a la pared de al lado, con una mirada de horror total en su rostro, paralizada de miedo, y junto a ella, al Rubio que venían a proteger sentado en el borde de la cama, con los brazos apoyados en sus piernas y encorvado con la cabeza agacha, cosa que hacía que su mismo cabello revuelto le tapara el rostro. Anko, ¿qué pasa?, preguntó preocupada la ojirroja tan pronto vio a su amiga en una parálisis de terror, algo que nunca pensó que pasaría con el pasado de su amiga. Ambas mujeres entraron por completo al cuarto y lo que vieron las aterró tanto o más que a la pelimorada. Al costado de la habitación se encontraban los cuerpos de tres ambus, uno castaño y dos pelinegros. Los tres estaban literalmente clavados en el muro con los brazos extendidos y los pies juntos, con kunais atravesando sus manos y pies, mientras que en el resto del cuerpo tenían clavados docenas de shurikens de los cuales salían la sangre que llegaba hasta el pasillo. Los de cabello negro estaban en los extremos de tan bizarra formación,
ambos con su ninjato atravesada en el cuello y una de las espadas de Naruto atravesando sus pechos, pero lo que más aterraba era el de en medio, que tenía un gran hueco rojo en el centro en todo el tórax que dejaba a la vista todos sus órganos vitales y los huesos de las costillas, siendo que las de su lado izquierdo estaban rotas, dejando al descubierto el corazón, o al menos eso se suponía, pero lo cierto es que dicho órgano vital no se encontraba en su lugar, dejando en esa parte un hueco más hondo. La sangre, que de por sí era bastante, escurría cuerpo hasta resbalar por sus pies creando un charco en el suelo, desde el cual vieron un pequeño sendero de gotas del preciado líquido que atravesaban la habitación e iban directo a los pies del rubio, donde se podía ver un encharcamiento más pequeño y como poco a poco comenzaba a crecer gracias a las gotas de sangre que caían de las manos del chico. Al enfocar bien la vista, descubrieron para su horror que el órgano interno que le faltaba al castaño se encontraba en la mano derecha del ojiazul que parecía estar contemplándolo. Naruto, balbuceó aterrada Kurena, y al ver al genin sentado en el filo de la cama tan tranquilo aún con el corazón del Anbu en su mano, Naruto, ¿estás bien? Terminó de articular Anko, que era la que podía sobrellevar mejor ese tipo de escenas que sus dos compañeras, pero el Jinchuriki del Kyuubi no respondió, solo se mantuvo quieto en la misma posición, como si se tratara de una estatua. Naruto, fue lo que susurró Neko acercándose a su otrora protegido y tocándole el hombro, solo para ver cómo con el simple toque, el chico caía de lado en la cama soltando el órgano rojo de su mano que ahora tenía el mismo color que el corazón que antes agarraba, pero también al momento de caer acostado en la cama, se pudo ver como algo se deslizaba de su cara y caía con un sonoro clac. ¿Qué rayos? Atinó a preguntar la pelimorada al ver lo que pareciera ser una máscara y la recogía. Esperen, esto es, dijo a voz de cuello impresionada, al reconocer el objeto en sus manos. La máscara de Naruto, dijo Neko al ver el artefacto, la que usó para hacerse pasar por el Shinigami sustituto. ¿No se supone que había desaparecido?, inquirió mirando a sus amigas, que observaron el objeto y también lo reconocieron. Eso se suponía. La hermanita de Hinata la encontró entre los cadáveres que Naruto trituró para salvarlas y se la dio a Ino, pero algo pasó que simplemente desapareció de su bolso, contestó confundida la ojirroja. Entonces ¿cómo es que? Intentó preguntar la pelilila. Sensei. Se escuchó al voz de Hinata tras la puerta. ¿Está todo bien?, preguntó, pero nadie le contestó por estar cada una sumida en sus pensamientos, dudas y suposiciones. El sonido del pistillo corriendo se las puso en alerta, sacándolas del trance en el que estaban. Hinata, exclamó la reina de hielo Yui Kurenai al saber que su alumna estaba a punto de ver algo que tal vez al traumaría de por vida. No abras la puerta, ordenó. Pero sensei, protestó una confundida chica. Escucha, todo está bien, saldremos en un momento, le dijo para calmarla antes de regresar a ver a sus acompañantes en la habitación. Chicas, ¿sugerencias? No tenemos mucho tiempo, la reunión ya debe de estar por acabar. Yugao se sacó la máscara de Anbu y se masajeó la sien antes de hablar. Miren, tenemos una prueba de que nuestras suposiciones de que Naruto era el Shinigami sustituto son correctas, lo cual nos podría ayudar a defenderlo en la reunión del consejo. ¿Qué esperamos? Vayamos de una vez a cerrarles la boca a esos civiles estúpidos, exclamó Anko entusiasmada por la idea. Sin embargo siguió la pelilila sin prestarle mucha atención. Decirlo sería contraproducente, por lo que tendremos que inventar otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué?, cuestionó molesta la Tokubetsu Jounin. ¿No lo ves?, le respondió la Ojiroja. Si decimos que Naruto es el Shinigami, los aldeanos y posiblemente los shinobis que no entiendan que los salvo, lo querrán muerto. La Ojimiel abrió los ojos de la sorpresa de esa declaración. ¿Y qué les diremos entonces?, preguntó mirando a la Anbu. Eso déjenmelo a mí. Por ahora dos de nosotras irán a la oficina de Okage-sama mientras la otra se quedarán a limpiar esto. No queremos que nadie se entere, ni siquiera las demás, además de que cambiaremos a Naruto de habitación para evitar otros problemas. ¿Entendido? Ambas mujeres asintieron. Ustedes dos vayan, dijo Kurena, y yo trataré con Hinata y arreglaré esto. Debemos de informárselo al Hokage, él tiene que saber lo que pasa, o no podremos mantener la coartada por mucho tiempo, les pidió, a lo que sus acompañantes estuvieron de acuerdo al asentir. La Tokubetsu Jounin y la Anbu salieron por la ventana del edificio con la máscara en la mano rumbo a la torre del Hokage, mientras la Jounin Sensei se dispuso a arreglar todo cuando antes, se dirigió a la puerta y no pudo evitar girar la cabeza para observar al rubio que dormía tranquilamente, ajeno a lo que había y estaba pasando, o al menos eso quería imaginar. Naruto, ¿qué eres?, preguntó en un susurro que murió en el aire antes de salir a conversar con Hinata para conseguir que lo dejara todo en sus manos, pero con el amor que le tenía al chico no sería fácil sin saber que de hecho, Naruto escuchaba algo en su cabeza, solo podía escuchar, ya que seguía viendo simplemente la oscuridad total.
No me jodas, ¿no se supone que estábamos haciendo esto para evitar que cosas como esa pasaran? Lo sé, pero era eso o dejar que muriera, entenderás que no tenía opción, es una suerte que no hubiera nadie conocido, o de lo contrario, lo sé, corrimos con suerte. Mientras tanto, la reunión del consejo seguía en plena discusión, con los mismos argumentos mostrados, solo había algo diferente, algo que le preocupó a Sarutobi desde que regresaron del receso de 5 minutos, en el que Anko, Yugao y Kurena ya había desaparecido y ese era Danzo. Se le veía muy tranquilo y confiado, había dejado de atacarlo diciéndole que era su culpa por negarse a entrenarlo desde pequeño y ahora solo escuchaba la conversación que tenía lugar entre los miembros civiles y los shinobis, pero sin interferir ni una vez. Todo lo contrario a los anteriores días que no dejaba de reñir despotricando contra el Naruto, se mostraba apacible y con una disimulada sonrisa en el rostro, como si supiera algo que los demás no y como si eso le asegurase la victoria, como si hubiera ganado ya el debate. La riña entre ambas en pie y no parecía acabar tampoco este día, Hiruzen suspiró y se había levantado para hablar y declarar terminada la sesión de ese día cuando Anko y Yugao entraron cual tempestad en el lugar. Sarutobi-sama, exclamaron ambas mujeres mirando al susodicho que se había sobresaltado un poco. ¿Qué significa este atropello?, preguntó un furioso miembro del Consejo Civil por semejante manera de actuar de las ninjas. El Sandaime levantó la mano pidiendo silencio mientras veía a las kunoichis en espera de una respuesta a ese comportamiento. Naruto, susurró Anko aún sin recuperar el aliento, cosa que aterró al Sandaime y puso en alerta a todos los presentes, en especial a Danzo, que hizo el amago de levantarse pero se mantuvo quieto esperando a que continuara. ¿Qué ha pasado con Naruto?, inquirió el anciano mirándolo a la alumna de su alumno renegado. Lo han atacado, terminó la Jounin, mirándolo de manera preocupada. Joder, qué buena actriz soy, pensó al ver que todos en la sala le creían, no había nadie con él. El Sandaime estaba anonadado, en estado de shock, solo Hyuga Hinata declaró Neko, asustando a Yashi pero la engañaron para que abandonara el edificio. Esto tranquilizó al líder del clan, pero llegaron a tiempo, ¿no?, preguntó esperanzado el líder de la aldea, pero al ver las caras de culpa que tenían ambas mujeres, Yugao no se había quitado la máscara pero gracias a las dotes actorales de Anko les creyó que estaban arrepentidas y sentían culpa, sintió como todo su mundo se desplomara, por lo que se sentó con lentitud en su silla, mientras su mente estaba empezando a pensar en terminar lo que había iniciado el Kyuubi hace 12 años, mientras Danzo sonreía satisfactoriamente. Por fin alguien se deshizo del demonio, exclamó con júbilo el mismo civil inepto de toda la reunión, pero una mirada de Sarutobi bastó para que se meara en los pantalones al ver esa furia y determinación que lo llevaría al título de dios de los ninjas y que desde hacía 12 años no tenía. Sin embargo, continuó Yugao, ahora sí quitándose la máscara. En ese momento hasta Anko le prestó atención aunque de manera muy disimulada, ya que no sabía que tenía bajo la manga su nueva amiga. ¿Alguien si llegó a tiempo? ¿Qué?, preguntó Hiruzen aún sin procesar bien la información. ¿Quién salvó a ese demonio?, preguntó otro civil, mientras que todos los ninjas solo estaban al pendiente de lo que decía la Ambu, pero tenían la misma pregunta en mente, aunque no precisamente con la última palabra como única respuesta. La mujer de cabello lila tiró un objeto en la mesa del centro, en el escritorio de Sarutobi. El asombro general no se hizo esperar, por lo menos del lado shinobi al reconocer el objeto sobre la mesa. Imposible, articuló Tsume Inuzuka al recordar cómo gracias al dueño del objeto estaba viva. ¿Qué tiene que ver una máscara de carnaval en esto?, preguntó el civil con los pantalones mojados sin entender por qué tanto alboroto. Ustedes no lo saben, empezó Shikaku analizando la situación como solo un Nara puede hacerlo, pero esa máscara pertenece al otro héroe de la guerra, esa es la máscara del Shinigami sustituto. Shinigami sustituto, repitió Sarutobi, él estaba en la barrera peleando con Orochimaru así que no tuvo la oportunidad de ver quién había sido el que literalmente los salvó de la invasión, y solo había escuchado los rumores, pero ahora ante él estaba la máscara del hombre que acabó con cerca de 3/4 de los ninjas invasores él solo. ¿Pero por qué?, exteriorizó la misma pregunta que se hacían todos los presentes, ahora también los civiles al ver que esa era la máscara del hombre que tanto se había hablado entre los ninjas. Es obvio, siguió el líder de la familia Nara en su pose máxima de análisis, el Shinigami sustituto ha demostrado que está, de alguna manera, interesado en Uzumaki, al protegerlo del ataque de algún enemigo y ha dejado su máscara como prueba de que ahora Naruto es protegido por el hombre que pudo con casi toda una guerra. El solo ese análisis dejó helados a todos, menos a las amigas
amigas del rubio, que sabían la verdad y Yugao estaba contenta de que Shikaku hubiera dicho justamente lo que planeaba decir, por lo que sonrió de medio lado, lo que fue suficiente para que Anko captara de qué iba todo eso. Danzo estaba petrificado, totalmente fuera de combate, el Shinigami sustituto, el hombre que había aparecido de la nada, salvado a Konoha y desaparecido de la misma forma ahora estaba protegiendo a Uzumaki, eso dificultaba seriamente las posibilidades de acabar con que cambiar sus planes y primero hacer que ese hombre fuera parte de sus filas, con él tendría la victoria y el puesto de Hokage asegurados, pero ¿por qué un héroe de guerra se preocuparía por un demonio como Uzumaki? Cuestionó otro civil mirando a la Ambu de manera burlona. Es obvio que esto es algún truco de esas amantes del demonio. Anko estaba a punto de lanzarle algunas docenas de sus serpientes pero la mano de Yugao la detuvo, aun si fuera un truco, contestó la mujer mirando al pobre imbécil de una manera tan fría que el tipo casi le da un ataque cardíaco. ¿Estarías dispuesto a comprobarlo? El hombre dejó crucificados a los 3 ambos que lo intentaron atacar y a uno de ellos le sacó completamente el corazón del cuerpo. Si eso hizo con 3 ambos, que somos la élite de Konoha, ¿qué crees que hará con un simple civil? El idiota que había atacado a las mujeres sintió como el terror comenzaba a embargar su cuerpo de solo pensar en las posibilidades. Ambos, pensó Hiruzen una vez que había analizado la situación y escuchado la última parte. Miró a Danzo de reojo por puro instinto y el pobre anciano se veía apacible para todos, pero no para él, que había sido su compañero de equipo por tantos años, y lo conocía completamente. Estaba nervioso, muy nervioso y con eso ato los cabos. Danzo había estado actuando tan tranquilo desde la segunda mitad del debate por el hecho de que él había mandado a matar a Naruto, y ahora que le había salido el tiro por la culata, no tenía ni idea de qué hacer y estaba empezando a formar un plan nuevo y eso era muy bueno. Era hora de empezar el ataque, bien dijo después de un segundo, mientras bajaba su sombrero para que le cubriera el rostro en vista de los recientes acontecimientos. He de declarar que Uzumaki Naruto es declarado libre de toda culpa, así como de todo triunfo por el tiempo que esté bajo la protección del llamado Shinigami sustituto. Terminó mirando a los presentes. ¿Alguna objeción? Al ver que todos estaban demasiado aturdidos por lo recientemente descubierto y nadie decía nada, sonrió bien. La reunión del consejo se da por acabada y dicho esto caminó con toda la tranquilidad del mundo a su oficina. Naruto empezó a abrir lentamente los ojos, ya que el solo hecho de mover los párpados lo cansaba. Miró a su alrededor, al menos lo que pudo ver y se dio cuenta de que estaba de nuevo en el hospital, con la diferencia de que la habitación en donde estaba era diferente. Esta era por lo menos el doble de grande que una habitación promedio, cosa que lo sorprendió, y después se fijó que frente a él estaba un frasco lleno de cosas cafés. Las miró por un momento, pensando en qué demonios podía ser aquella cosa cuando escuchó el sonido de una puerta abrirse y una voz familiar. ¿Cómo sigue? Preguntó dicha voz. ¿Y Mari-chan? Preguntó en un susurro casi mudo que nadie escuchó. No he mejorado, pero gracias a Dios que llegas, le contestó otra voz que el rubio reconoció como la de la voz de Kurenai-sensei. Tengo que hacer algunas cosas, ¿podrías cuidarlo? Claro, pero ¿no se supone que Hinata sería la que lo cuidaría el día de hoy? ¿Y por qué demonios lo cambiaron de habitación? ¿Tienes idea de lo difícil que fue dar con ella? Sí, verás, han ocurrido ciertas cosas que en este momento no tengo tiempo para contártelas. Cuando estemos todas ya hablaremos. El ojiazul pudo ver como una fina mano entraba en su campo de visión, y metía la mano en el frasco. Gracias a Dios que Tenten nos dio este frasco de píldoras del soldado, han sido de gran ayuda en estos días. Píldoras del soldado, pensó el chico volviendo a cerrar los ojos por el cansancio y quedándose prontamente dormido, en el despacho de Sarutobi, 15 minutos después de terminada la reunión con el consejo. El tercero estaba fumando su preciada pipa mientras repasaba los acontecimientos de la reunión. ¿Tú qué piensas de todo esto, Jiraiya? Preguntó al aire, mientras exhalaba el humo de su vicio para relajarse. De la nada, el nombrado se materializó saliendo de su inconfundible jutsu de camuflaje. No sé qué pensar, le dijo a su maestro, es decir, los civiles tienen razón. ¿Qué motivo tiene el hombre que salvó a la aldea para proteger al Jinchuriki que, de hecho, hizo lo mismo? Inquirió el ermitaño, pero, de alguna manera es bueno. Al ver la cara de confusión de su mentor continuó. Sí, ahora que saben que está bajo su protección, los ataques cesarán, y el consejo dejara de molestar. Sí, eso está bien, pero siento que Omura, Koharu y Danzo no se quedarán con los brazos cruzados. Analizó Hiruzen, entonces solo hay que librarnos de ellos, aconsejó el escritor. No será tan fácil, pero, primero habrá que obtener respuestas. ¿A qué te refieres? Inquirió su alumno, como única respuesta, los toques en la puerta. Adelante, contestó el viejo. Al momento, Anko, Neko y Kurenai entraron en la habitación. ¿Nos llamó Kage-sama?
Preguntó con todo respeto la Ambu al ver al Sannin y al Hokage en la habitación, escondiendo su gesto de sorpresa tras la máscara. En efecto, respondió el Sandai, me las llame porque quiero hablar con ustedes. ¿Sobre qué? Inquirió Anko, no muy segura de qué iba todo eso, y con una enorme mala espina al respecto. Sobre lo que realmente pasó con Naruto, fue la respuesta casual del tercero, asombrando a las chicas. ¿A qué se refiere, Sandaime-sama? Intento aparentar Kurenai, pero estaba demasiado sorprendida para ocultarlo. Vamos chicas, no llegaremos a ningún lado si ustedes fingen no saber nada. Le dio otra calada a su pipa. Antes de mirarlas, las conozco desde hace mucho tiempo, y sé muy bien que están mintiendo y saben muy bien lo que pasa, aunque por alguna razón Yugao mintió en la reunión. Debo admitir que la actuación de Anko fue asombrosa. Alabo a la peli morada, que infló el pecho orgullosa, pero si quieren que proteja a Naruto, necesito saber todo lo que pasa. Esta vez las miro de una manera diferente, no como el Hokage que quiere información para proteger a sus ninjas. No, esta vez se trataba de un abuelo pidiendo argumentos con los cuales defender a su nieto. La mirada era tan intensa que ninguna de las mujeres pudo con ella, y terminaron desviando la mirada. Suspiró la pelirila mientras se quitaba la máscara, mirado a sus compañeras, que asintieron al mismo tiempo en un acuerdo mutuo. Lo cierto es, Sarutobi, explíquense, pidió el Gama Sennin, que había estado tan asombrado como las mujeres por las palabras y las acciones de su maestro. Verán, todo este mes, en el que hemos tratado a Naruto, se ha vuelto muy fuerte, empezó Anko, pero lo cierto es que no hemos podido estar con él tanto como quisiéramos, ya que el Gaki se toma su entrenamiento muy en serio. Miró al ninja legendario de Konoha, y siguió. En las mañanas entrenaba con Jiraiya-sama y se dejaba el alma ahí, por eso del mediodía era el tiempo que pasaba con alguna de nosotras, y eso incluye a todas. Eso lo entendió Jiraiya, que estaba al tanto de todo lo que hacía su ahijado, pero Hiruzen no lo entendió del todo. Pero por las tardes y hasta la noche, él siempre entrenaba por su cuenta y no dejaba que ninguna de nosotras lo acompañara. Siguió Yugao. Siempre que le preguntábamos evadía el tema, diciendo que lo había hablado con usted y era un secreto. Él no habló, contestó extrañado el viejo. Lo sabemos, es por eso que nos preocupaba en un principio. Sandaime-sama, ¿qué le dijo Naruto de todo eso? Preguntó la Ambu, que estaba entrenando con un par de viajeros que eran espadachines. Sus nombres eran Shippu y Kurama, contestó el líder de la aldea recordando esa conversación con el chico. Me temo informarle que le mintió, fue la respuesta de Anko, cosa que sorprendió a los dos hombres en la habitación. ¿Qué? Fue lo más inteligente que dijo Sarutobi. El primer día que salió del hospital, el sábado que desapareció toda la mañana y todas lo buscamos como locas, recuerdo ese día, el Gaki fue conmigo para que le quitara el sello de 5 elementos que Orochimaru le puso en el examen, dijo Jiraiya. Ese día lo encontramos en la tarde rondando por la aldea, pero parecía ir muy distraído, por lo seguimos hasta un prado cercano a la aldea y ahí vimos algo que jamás imaginamos ver. Naruto traía el mango de la espada que le encontramos esta vez, habló Anko, y una katana oxidada que compró en una tienda de armas. Cuando el Gaki se cortó la mano, derramó la sangre sobre la espada oxidada y por arte de magia esta se hizo solo un mango de espada, muy diferente a la otra y de alguna forma poco creíble. Literalmente convocó 2 espadas, una de cada mano, una de color rojo y la otra de color blanco. Hiruzen asintió, recordando las armas del chico en su batalla con los gajes, y les clavó las espadas, pero en vez de desaparecer como debieron de haberlo hecho, aparecieron 2 tipos, uno pelirrojo y otro peliblanco, que fueron los que entrenaron a Naruto. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el ataque?, inquirió el viejo un poco confuso. Sarutobi-sama, el Shinigami portaba una espada roja y una espada blanca, contestó Kurenai, que había estado callada en toda la explicación de sus amigas, lo que casi le provocó un infarto al más viejo de la habitación. Esperen, ¿me están tratando de decir que Naruto es? Tanteó Jiraiya también confundido. No tenemos todo muy claro, contestó Neko, pero sí, tenemos razones para creer que Naruto es el Shinigami sustituto, pero eso es imposible. No lo es, por lo menos no del todo, defendió Anko. ¿Qué pruebas tienen? Hiruzen se puso serio. Eso era algo bastante peligroso si alguien se enterara. En primera, son las espadas, las que usaba Naruto eran mismas que usaba el Shinigami sustituto. ¿Cómo lo saben? Fue el turno de Jiraiya de preguntar, porque las 3 peleamos contra él, contestó Yugao. Naruto jamás nos mostró sus espadas, pero las podría reconocer por su forma. Después de que la invasión empezó, yo estaba muy preocupada por él, por lo que fui directo al prado donde él entrenaba, pero me encontré con el Shinigami justo antes de llegar al bosque. Al ver las espadas y preguntar por ellas, me dijo que se las había quitado al cadáver de un niño, por lo que me enfurecí y lo ataqué. Yo ya lo había visto acabar con 20 ninjas fácilmente, sin que
ningún ataque le hiciera daño, pero eso no me importó, me venció rompiendo mi espada y con alguna extraña técnica me imposibilitó el movimiento. Entonces, antes de noquearme, escuché la voz de Naruto, relato bastante contrariado al recordar ese hecho. Anko, Imari y yo nos enfrentamos contra él luego de que nos rescatara de los ninjas de Oto que ya nos habían capturado. Intentamos detenerlo pero se deshizo fácilmente de nosotras y dejó Koi una forma de moverse muy diferente al Sunshin, relató la sensei del equipo 8, cuando Haruno Sakura vino a nosotras solicitando ayuda contra el Ichibi. Al llegar vimos a Naruto que al parecer se había enfrentado en una batalla campal con el Jinchuriki del Ichibi y lo había atrapado con un potente jutsu de fuego que fundió su arena, pero el pelirrojo se liberó, empezó a preguntarle cosas que no entendimos sobre sus armas y luego Naruto le respondió de la misma manera incompleta, como si ellos supieran de qué hablaban y no necesitaran terminar sus frases, pero algo le dijo que sorprendió al Ichibi, cosa que aprovechó Naruto para cortarle el pecho. Pensamos que le había derrotado, ya se veía bastante maltrecho, pero cuando íbamos a ayudarlo, Anko parecía renuente a contar lo ocurrido, como si se cuestionara si de verdad había pasado. El Ichibi se liberó en toda la extensión, siguió Neko. Luego de eso, Naruto empezó a hablar solo, preguntándose qué hacer, y dijo algo sobre invocar, sin que pudiéramos hacer algo para detenerlo, muy diferente al Sunshin, con la misma técnica que vimos hacer al Shinigami. Ante eso el tercero recordó la forma y las técnicas que utilizó para pelear contra el Shodaime y el Nidaime, y recordó cómo fácilmente se movía en el campo con algo diferente al Sunshin, por lo que asintió para que continuara y realizó una especie de llamado. Ante esto el Sandaime tensó cada músculo de su viejo cuerpo, sabiendo a lo que se referían. Lo liberó, se adelantó a decir Jiraiya bastante asustado, pero eso era imposible, él tenía la llave del sello, era absurdo que él hubiera podido liberar al Kyuubi. No sabemos a ciencia cierta, pero viendo los hechos, podemos decir que, de verdad lo invocó, contestó la pelirila. ¿Cómo? No sabemos, pero de que lo hizo, nosotras damos prueba de ello. El zorro intercambió unas palabras con el tanuki y se llamó a sí mismo Kurama. Esto le sonó familiar a Sarutobi y habló sobre estar completo, siguió Kurena y ambos hombres se extrañaron al escuchar eso. ¿Completo? Repitió Jiraiya, nosotras tampoco lo entendemos, siguió la Jounin Sensei, pero al parecer el Ichibi sí lo comprendió ya que se puso bastante nervioso, pero se recompuso y atacó al Kyuubi. Obviamente no le hizo ni un rasguño, y el zorro se lo despachó de un ataque. Esta vez Anko siguió hablando cuando lo derrotó. Naruto y Kyuubi intercambiaron unas palabras que no entendimos porque estábamos demasiado lejos, y después simplemente el zorro desapareció. Naruto fue con Gaara, intercambió unas palabras y lo dejó al cuidado de sus hermanos. Continuó la Ambu y partió de ahí con la técnica del Shinigami sustituto. Terminó, saltándose la parte del beso que la hermana de la arena le dio al rubio. Ya veo, dijo el Sandaime tras terminar de oír la historia, pero si lo que dicen es cierto y Naruto es el Shinigami sustituto, la pregunta es ¿por qué? Ciertamente sensei, pero eso es algo que solo el Gaki nos podrá responder, argumentó el albo mirando a su maestro, que solo suspiró. Tienes razón, de nada sirve intentar investigar esto si podemos ir directamente a la fuente a preguntar, pero habrá que esperar a que despierte. Por ahora eso es todo, les dijo mirándolas. Las llamaré si necesito algo más. Ayokage-sama, contestaron las chicas antes de salir e irse directo al hospital. Iruka sensei, ¿para qué sirven las píldoras del soldado? Preguntaba un pequeño niño rubio mirando a su maestro en la academia. Excelente pregunta, Naruto, respondió el de la cicatriz contento porque el chico por fin le prestaba atención a lo que decía en la clase. Verás, las píldoras del soldado son un suplemento alimenticio muy potente que dota al que las toma de chakra suficiente por el plazo regular de 3 días. Les explico a toda la clase, son muy útiles en misiones en donde el tiempo es crucial y se tiene que actuar rápido, sin importar si sea de día o de noche. Te sentirás repleto de energía, es como un préstamo de chakra. Inquirió una niña pelirrosa de gran frente. Exacto, Sakura, felicito. El Chunin es básicamente un impulso extra de poder o como una manera de tener chakra extra. El rubio abrió los ojos lentamente, necesitaba acostumbrarse de nuevo a la luz que se filtraba por la ventana de la habitación, que a juzgar por la cantidad y la intensidad, podría jurar que eran alrededor de las 12 del día. Sin seguir pensando en ese tipo de cosas, dirigió su cansada mirada a la mesa de noche que estaba junto a su cama, más en concreto al frasco con píldoras del soldado que estaba sobre él. ¿Píldoras del soldado? ¿Eh?
Susurro para si veamos qué tan buenas son. Con toda la energía que tenía en su cuerpo, estiró la mano y agradeció el hecho de que al parecer no había nadie en la habitación o de lo contrario ya hubieran empezado las preguntas y sofocos de las chicas. Tomó el frasco y lo atrajo hacia su boca, empinándose lo sintió como varias bolitas del tamaño de canicas llegaban a su boca, las masticó y tragó comprobando que si bien no sabían mal, no eran un alimento que quisieras comer diario. Estuvo quieto esperando a que las píldoras hicieran su supuesto milagro, pero solo consiguió volver a quedarse dormido, justo antes de que la puerta se abriera para dar paso a una chica un tanto temerosa. Vamos a Navi, pensó la niña mientras asomaba la cabeza por la puerta para cerciorarse de que no hubiera nadie en la alcoba. Solo lo tienes que cuidar en lo que acaba la reunión de Hinata Neesani Otousama, y entró lentamente a la habitación para sentarse junto al rubio que seguía en sus sueños, la castaña antes de sonrojarse y solo tomar una de las revistas que había debajo de un frasco vacío y ponerse a leer a la espera de su hermana. Sensei, ¿a dónde vamos? Preguntó el albo a su mentor mientras caminaban por la aldea en una dirección que se le hacía familiar. ¿No es obvio? Contestó el hombre. Vamos a ver a Naruto, quiero respuestas y las quiero ya. Pero si el Gaki sigue dormido, intentó entender el Zenin lo que planeaba su maestro. Sí, por eso llevo esto, le dijo mostrándole un paquete con 3 píldoras del soldado. Mi médico de confianza me aseguró que ahora mismo el chakra de Naruto está ocupándose de curar su cuerpo, pero como está tan herido toda su energía está siendo ocupada en esa labor. Así que si le damos un poco más de chakra, tal vez pueda moverse aunque solo sea temporalmente. Terminó el ermitaño sonriendo mientras apresuraba el paso para ver a su ahijado, mientras el par de hombres se dirigían al hospital. En el cuarto del rubio más querido de Konoha, empezaba a haber movimiento, el Jinchuriki del Kyuubi comenzaba a moverse entre las sábanas y con gran lentitud se incorporó tomando asiento en la cama mientras se acostumbraba de nuevo a mover su cuerpo, y es que tanto tiempo sin realizar alguna actividad y solo sentir dolor le estaba comenzando a pasar factura. Chico, mientras se estiraba, qué bien se siente poder moverse, dijo al aire mientras se levantaba de la cama, ya que si bien el cuerpo le molestaba, al menos ya no era una tortura el respirar. Comenzaba a abrir los ojos para acostumbrarse de nuevo a la luz cuando la puerta de su habitación se abrió para dar paso a una peli lila, a una peli morada y a una peli negra que al verlo sentado en la cama solo se mantuvieron estáticas mirándolo. ¿Naruto? Preguntó Kurena y mirando al chico que estaba estirándose sin darse cuenta de su intromisión y en especial de una completamente roja Navi al ver por primera vez el cuerpo de un chico de esa manera, y es que el ojiazul estaba sin nada en la parte de arriba, dando una vista maravillosa de sus músculos que comenzaban a tomar una muy buena forma cada vez que se movía para estirarse. Dios mío, susurró la Ambu sonrojada mientras se tapaba la vista con una mano, pero abrió las dedos para seguir viendo. Era lo que decía la domadora de serpientes mientras se relamía los labios viendo el show. Ese mango ya está madurito. No fue hasta algunos segundos después que el héroe de la aldea enfocó su vista en el trío de mujeres que estaba en la entrada de su habitación para después dirigirla a la hermanita de Hinata y después posarla en su torso desnudo. Kia, susurró de manera extraña mientras se cubría con la sábana y se ladeaba, causando una caída al estilo anime a las chicas. Cof, se aclaró para intentar poner un ambiente serio, pero antes de que pudiera empezar con las preguntas, Anko se lanzó en una plancha de 5 estrellas contra el joven, que la recibió con los brazos abiertos. Naruto, llamó bastante aliviada la peli morada mientras lo abrazaba poniendo la cabeza del chico entre sus pechos. ¿Ya despertaste? Gracias a Dios. Todas estábamos muy preocupadas. Le gritó sacando toda su frustración como solía hacerlo, apretándolo cual peluche. Anko, ya déjalo. Le regañó Yugao mientras se ponía al lado de la cama y movía sus manos a modo de puchero. Te digo que lo sueltes. ¿Qué pasa, Yu-chan? Preguntó la alumna del Sanin renegado mirando a su amiga pero sin soltar al rubio de entre sus pechos que solo agitaba las manos en busca de ayuda, celosa. Ya tendrás tu turno para ponértelo donde quieras. Ante esta contestación, la mujer solo pudo sonrojarse al imaginarse algunos lugares donde podía poner al rubio chico y se perdió en sus divagaciones indecentes. Anko, ¿es en serio? Ya suéltalo. Fue el turno de la maestra en ilusiones para hablar y se le notaba bastante molesta con esa vena en su frente ante el par de pervertidas que tenía por amigas. ¿Qué? ¿Tú también, Kureniki? Pero si me dijiste que no estabas interesada en Naruto, preguntó aturdida la Ojimiel aún sin soltar al chico que ya no se movía, lo cual era muy sospechoso. No me digas que me mentiste.
Anko, si no sueltas a Naruto en este instante, harás lo que la guerra no hizo, le dijo la mujer mientras se cruzaba de brazos y solo entrecerraba los ojos. Lo matarás. Ante esta declaración, la Jounin especializada separó un poco al chico de sí misma, solo para ver al rubio con la cara completamente azul y los ojos idos mientras la baba le escurría por un lado de la boca y no respiraba. Naruto, exclamaron las otras dos mujeres mientras lo zarandeaban en espera de que resucitara. Resiste. Creo que debería irme, avisó la castaña un poco cohibida mientras salía de la habitación recibiendo solo la aprobación de la Jounin Sensei. Muchas gracias por cuidar de Naruto. Mientras ninguna podía le agradeció la mujer mirándola profundamente. De nada, fue un placer. Sí, lo fue, ¿no? Agregó la siempre pícara Anko mientras Yugao seguía haciendo batido de Naruto, ganándose solo el sonrojo de la Hyuga antes de que se fuera. Ya con un Naruto completamente despierto y oxigenado, el trío de mujeres se paró junto a la cama del chico en espera de respuestas. ¿Y bien, Naruto? Fue Kurena y la primera en hablar. ¿Nos darás las respuestas que queremos? Bueno, eso depende de las preguntas que hagan, contestó juguetonamente el rubio sentado en la cama mientras sonreía de una manera entre juguetona y maliciosa que les sacó un sonrojo al tío de mujeres. Pero antes de que alguna de las mujeres pudiera contestar, la puerta de la habitación se abrió para dar paso al Sandaime y a su alumno, que al ver al rubio recuperado solo pudieron sonreír. Oh, Naruto, veo que ya despertaste, habló el Hokage. ¿Cómo te encuentras? Bien, aunque he estado mejor, fue la respuesta del joven de ojos azules mientras se sentaba en el filo de la cama. ¿Qué los trae por aquí?, inquirió curioso de ver al Sanime y a su maestro. ¿Todavía te atreves a preguntar? Fue la respuesta un tanto molesta del ermitaño. Venimos a ver cómo estabas, llevas una semana en coma, puedo apostar a que no es solo por eso, dijo casualmente el Uzumaki asombrando a su maestro del último mes. Siendo honestos, venimos a preguntarte algunas cosas, siguió el dueño del contrato con los monos suspirando al ver que de nada servía irse por las ramas. Así que si nos permiten, dijo mirando a las tres mujeres que solo lo miraron implorantes. Pero Hokage-sama, intentó protestar Anko, nada de peros, esta charla solo nos concierne a Naruto, a Jiraiya y a mí, así que por favor retírense, repitió el hombre de manera seria. Por favor chicas, no tardaremos mucho, secundó Naruto tranquilamente, cosa que fue suficiente para convencer a las mujeres de abandonar la habitación. Así pueden irme a traer mi ropa, les pidió mientras salían, ganándose solo un asentimiento de ellas. Una vez estuvieron solos los tres hombres con la voluntad de fuego, la tensión y el silencio se hicieron presentes. ¿Y bien, vas a empezar o quieres esperar hasta Navidad?, preguntó Jiraiya mientras se recargaba en la pared al lado de la ventana de manera seria, como cuando se discute algo de suma relevancia. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas todo lo que hiciste durante la invasión?, invitó el mayor de los tres mientras se servía un vaso de agua de la jarra que había en la mesita de noche junto al frasco vacío. Pero antes, tómate una de estas, le dijo mientras le daba el paquete de 3 píldoras del soldado. No gracias, ya me tomé algunas, contestó encogiéndose de hombros pero aceptando el paquete de píldoras de todos modos. ¿Por qué creen que puedo hablar con ustedes en este momento? Espera, ¿cómo que algunas?, cuestionó un tanto confundido el Gamma Zenin al igual que su maestro. Sí, algunas, gracias a eso ya no quiero dormir un año entero, solo un par de días, respondió inocente el rubio. Naruto llamó el tercero. ¿Cuántas son algunas?, preguntó por su alumno. No sé, ¿cuántas hay en medio frasco de ese tipo?, contestó señalando el recipiente vacío que había en el buró. Es un frasco de 30 píldoras del soldado, te tomaste 15 pastillas. ¿Estás loco?, gritó el hombre más alto en shock total. Eso es suficiente hasta para no dormir en 2 meses. Nada, no creo, aún me siento pesado, solo que ahora ya no me duele cada fibra de mi cuerpo. Al respirar o pestañear fue la contestación el joven, restándole importancia al hecho, ignorando el shock inicial por buscar las respuestas y tirando la lógica de ese hecho imposible. Fue directo al grano aún estupefacto. Eso no importa, cuéntanos qué hiciste desde el inicio de la invasión, le pidió sin importarle la mirada que le deba a su alumno como si le hubiera salido una segunda cabeza, pero de inmediato entendió el hecho de que ya no había nada que hacer al respecto y solo quedaba buscar respuestas, por lo que regresó a ponerse serio. Bien, verán, después de dejar a Yugao con las demás chicas en el estadio, me dirigí a un campo de entrenamiento para recuperar el tiempo perdido de mi última estancia aquí. Al llegar al claro donde practico, escuché una gran explosión y vi como varios ninjas de Tsunayoto entraban a la aldea y me di cuenta de que era una invasión. De inmediato me deshice de ser la carta de triunfo de ellos. De inmediato regresé a la aldea y pude ver a Sasuke siguiendo a un
Gaara enloquecido, lo seguí hasta el otro lado de la aldea y ahí peleé contra el Ichibi, tuve que llamar a Gamabunta y ponerle un engen que se asemejara al Kyuubi para asustar al Tanuki, conseguí vencerlo y regresé a la aldea donde me encontré con Jiraiya y le pedí que me mandara al estadio donde sabía que estabas, llegué, me despaché a algunos ninjas, salvé a Hinata, Ino y a Tenten y fui hasta donde estabas y lo demás, bueno, tú lo viste, terminó tranquilamente sonriendo. Oh, eso ha sido interesante, seguro que solo eso pasó. Preguntó curioso el viejo, si contesto de inmediato el joven de cabello dorado, o sea, me estás diciendo que invocaste a Gamabunta y le pusiste un engen de un Kyuubi blanco así de la nada, sin que nadie se diera cuenta de que era una rana gigante, sí, contesto ahora no muy seguro el pequeño, de acuerdo, supongo que corroboraré lo que dices con Gamabunta, dijo casualmente el ermitaño de los sapos aparentemente sin notar la palidez repentina del muchacho, y exactamente por dónde pasaste por la aldea durante el ataque para seguir a Sasuke y a Gaara. Inquirió inocentemente el anciano, por la parte suroeste de la aldea para ir al este, fue la respuesta casi inmediata del hijo del Yondaime. Qué curioso, ¿y no te encontraste con él? Siguió con sus cuestionamientos el Sandaime. ¿Con quién? Aparentó ignorancia el chico, ya sabes, con él, la persona que apareció durante la invasión, un shinobi, o al menos eso parecía, que aniquilaba a todos a su paso, según los rumores era un ninja de tal vez nivel Kage, bueno, eso se dice ya que derrotó solo a 3 aldeas. ¿3 aldeas? Preguntó interesado en el relato el ojiazul. Sí, a Oto, a Suna y a la propia Konoha, solo que a los nuestros los noqueó y a los demás los mató, ¿y no saben quién era? Siguió inocente el Jinchuriki. No, dicen que llevaba una máscara que parecía del mismo demonio, el Shinigami, se supone que anduvo por la zona sur y oeste, que fue donde se llevó a cabo la mayor parte de la guerra, antes de desaparecer por esa parte del bosque, justo para donde ibas, así que me sorprende que no te lo hayas encontrado. ¿En serio? Debió ser solo una coincidencia, yo pasé después que él y por eso no lo vi, respondió empezando a sentirse descubierto. No lo creo, ya que solo pasaron unos minutos después de que él se coló en el bosque para que apareciera el Kyuubi, contestó mordazmente el alumno del Niraime, así que tuviste que haberlo visto. No necesariamente, ya que pudo haber pasado por ahí sin que yo me diera cuenta por estar ocupado peleando con Gaara, fue la respuesta que maquinó en segundos el ex genin, ganándose una mirada de desconfianza de su abuelo. Muy bien, dijo sabiendo que era hora de empezar con sus cartas fuertes. Otra cosa, el Shinigami también llevaba una espada roja y una blanca, iguales a las tuyas, le dijo mirándolo como quien tiene a alguien ya atrapado. ¿Y? Fue la respuesta del chico entrecerrando los ojos. Eso puede ser casualidad, hay miles de espadas hechas y cientos que hacen a diario, siempre hay la posibilidad de que ambos tengamos armas parecidas. Hasta el autor del Icha tuvo que aplaudirle mentalmente a su joven discípulo. Esa contestación había sido bastante buena y creíble si ellos no supieran la verdad. Ya el líder del clan Sarutobi tuvo que admitir que el chico tenía un punto y lo reflejó en su cara, cosa que alivió al chico que creía ya estar a salvo. Tienes razón, aceptó el hombre, así que dime una cosa, ¿dónde conseguiste esas espadas? Fue la pregunta que puso aún más pálido al miembro del equipo 7, bueno, internet. Fue la respuesta ilógica del pequeño Naruto intentando aún evadir la pregunta. ¿Las encontré? Naruto suspiró Hiruzen mientras se sujetaba el tabique nasal. De acuerdo, supongamos que te creo, le dijo haciendo sentir aliviado al chico. Supongamos que solo hiciste lo que dices que hiciste, solo respóndeme algo más. Era hora de sacar su carta de triunfo, con la que confesaría su salvador. ¿Sabes de quién es esto? Le preguntó sacando la máscara que le entregó Anko después del ataque de los ambos de Danzo. Mi máscara. Pensé que la había perdido, exclamó feliz el rubio, ignorando la sonrisa que se les formó a los mayores. Lo tenían. ¿Tu máscara? Repitió Jiraiya mientras se acercaba al chico en la cama. Qué raro, juraría que esa era la que portaba el Shinigami sustituto, dijo estando confuso, viendo como Naruto solo se golpeaba la frente con la palma sabiendo que había perdido. Dejemos de perder el tiempo, Naruto, le pidió Sarutobi a Uzumaki, dinos la verdad, ya lo sabemos pero lo queremos oír de tu boca. De acuerdo, supongo que me atraparon, se rindió el rubio, pero antes de hablar podrían poner un sello de silencio. Ya saben que las paredes tiene oídos, pidió mirando a su mentor, que obedeció de inmediato tras el asentimiento del Hokage, y en pocos segundos la habitación ya estaba insonorizada para el exterior. Bien, ¿por dónde debería empezar? Dijo cruzando los brazos. ¿Por qué no empiezas desde el inicio?
Sugirió el maestro de Minato. Pero toma asiento, porque lo que estás a punto de escuchar, podría acabar lo que empezó esa serpiente, le aconsejó en broma. Todo esto comenzó después de la misión en Nami. Comenzó su relato el chico frente a la tumba Sezabuza. Sentí la imperiosa necesidad de conservar el mango de su Zanbatou. En un principio lo traté como mero recuerdo, pero lo que pasó me puso nervioso. Comenzaba a tener sueños extraños, de una voz diciéndome que dejara la máscara, que me mostrara cómo soy. La cosa se alargó con mensajes confusos hasta que durante el examen en el bosque de la muerte nos encontramos con Orochimaru. Me enfrenté a él, y en un momento de desesperación, justo cuando pensé que iba a morir, algo se liberó. No fue el Kyuubi, ya que la serpiente me colocó un sello que bloqueó su contacto conmigo. Aclaro, al ver la cara de sus escuchas fue algo distinto, algo que no conocía. Sentí una enorme energía recorrerme y me ayudó a detener a Orochimaru en el hospital. Lo contacté, Shippo no Tama es su nombre. Me explicó algunas cosas y me dijo que era el momento de enfrentarme a Kyuubi. Entrené durante una semana en mi mente y pasado ese tiempo lo reté. Wow, ¿peleaste contra el Kyuubi? Preguntó en shock Jiraiya. Sí, y déjame decirte que no fue algo fácil, no lo vencí, pero conseguí el objetivo, lo regresé a su forma humana, Kurama. Desde entonces estuve entrenando con ellos. Ey, espera. Le detuvo el hombre mayor. ¿Nos estás diciendo que estuviste entrenando con el Kyuubi todo este tiempo? Exclamó aterrado, ¿con la bestia que atacó Konoha hace 12 años? No, le contestó el rubio. Entrené con Kurama y Shippo, con el Kyuubi. Repitió Jiraiya. ¿Eso es muy peligroso? No. Con Kurama, le contestó el chico interrumpiéndolo. Son lo mismo. Siguió aterrado el usuario de los monos. No, entiendan, Kyuubi y Kurama no son los mismos. Exclamó un tanto molesto el joven, sorprendiendo a los hombres mayores que se callaron. ¿No? Fue la pregunta inmediata de Jiraiya. No, remarcó el Uzumaki. Kyuubi es la bestia que conocieron, la que atacó la aldea, un mero animal, les explicó con paciencia. Kurama es su verdadera forma, la forma original que tuvo cuando el Rikudou Zenin separó el chakra del Maojubi. Un guerrero, les intentó demostrar. Tomó sus espadas que estaban entre la cómoda y la cama y las desenvainó de un movimiento. Miren, Shippo es una de las 8 espadas forjadas personalmente por el sabio, que deformaron a las 7 espadas de la niebla, les explicó. La espada reaccionó a mí y volvió a su forma original, les dijo poniendo la espada blanca en la cama. Meiou Makai, es la representación del poder de Kurama, como las colas del Kyuubi. Después del enfrentamiento, cuando volvió a su forma humana, me hizo buscarla y la encontré como un mero pedazo de chatarra, pero después de aplicarle el chakra de Kurama, regresó a su estado original, dijo, poniendo ahora la roja junto a la blanca, solo que la roja con la punta de la blanca. Ambas armas son, por coincidencia o destino, las armas se complementan. Aún no lo entiendo muy bien, pero sé que Shippo tocó la espada blanca es el alma del guerrero y Meiou es el camino del guerrero. Todo la otra arma, no se confundan, como se lo dije al Shodaime, el Kyuubi que ustedes conocieron ya no existe. Pero si lo que dices es verdad, interrumpió un tanto escéptico el Sannin, ¿por qué Kurama se transformó en el Kyuubi en un principio? Porque fue la única manera que él y sus hermanos tuvieron para esconderse de los humanos que le temían a su poder, respondió tristemente el chico mirando su katana roja. ¿Por hermanos te refieres a los demás Bijous, no? Preguntó para asegurarse el tercero. Sí, pero ¿por qué ellos no han regresado a su forma original? Preguntó Jiraiya, aún no muy convencido, al igual que el tuyo. Porque ellos no tienen su complemento. Shippo es el complemento de Kurama, que a su vez es el complemento de Shippo. Yo conocí a Shippo y fue él el que me entrenó para regresar a Kurama a ser el mismo. De acuerdo, te creemos, dijo el abuelo del chico al ver su mirada, que le decía que decía la verdad, la poca que él sabía, ya que estaba tal vez más confundido que ellos. Ahora dinos lo que en verdad pasó durante la invasión, le pidió de nuevo. Yo estaba en el bosque de entrenamiento al suroeste de la aldea. Cuando la invasión comenzó, le contó el hijo del cuarto. De inmediato supe que algo pasaría con Gaara y Sasuke, y que Sakura los seguiría, por lo que me dirigí al este detrás de ellos esperando llegar a tiempo para evitar una tragedia. En el proceso me enfrenté a Yu-chan. Espera, ¿por qué peleaste contra Yugao en medio de una invasión? Preguntó confundido Sarutobi, porque quería probarme a mí mismo, y Shippo me dijo que hasta en medio de una guerra se pueden aprender cosas o algo así, contestó el rubio. La enfrente, le rompí su ninja Toilan. ¿O qué? Wow, derrotaste a Yugao.
Dijo incrédulo el Sannin, ya que era una de las mejores ambus en servicio actual, comparada siempre con Kakashi por su habilidad de mando y de cumplir efectivamente todas sus misiones. Sí, después de eso seguí avanzando al este y justamente llegué a tiempo para rescatar a Anko-chan, a Kurenai Sensei y a Imari de un grupo de ninjas, para que después ellas me atacaran. Me deshice de ellas y fui contra Gaara, salvando a Sakura-chan y al Teme. Me enfrenté contra Gaara, que estaba empezando a ser controlado por el Ichibi. Tuvimos una pelea bastante reñida, y cuando comenzaba de ganarle el Ichibi tomó posesión de su cuerpo. Me enfrenté a él, y cuando lo vencí por segunda ocasión, regreso ahora convertido en el Tanuki gigante. Curioso, por un momento pensé que era uno de los malos que salen en los Power Rangers. Desvarió mirando al techo. Pero, ¿por qué liberaste al Kyuubi? O más en concreto, ¿cómo lo hiciste? Pregunto yendo directamente al grado en Sannin. El término correcto sería, convocarlo, respondió un tanto inseguro sobre la siguiente reacción de los hombres. ¿Convocarlo? Repitió aún procesando la palabra el tercer Hokage, pero eso es imposible. ¿Tú tienes contrato con los sapos, como yo, o lo rompiste? Pregunto asustado. No, claro que no, fue la respuesta casi inmediata del Ojiazul. Además, ¿no dijiste que ahora tenía forma humana? Le recordó confundido el alumno del segundo. Sí, así es, pero yo lo convoqué en su forma de bestia haciendo un ritual que él me indicó. La verdad yo tampoco entendí muy bien qué sucedió, confesó el joven haciéndoles ver a los mayores que no tenía caso intentar profundizar más en las cosas que él decía. Ok, sigue contando. ¿Qué pasó después de que convocaste a Kurama en su forma Kyuubi? Le dio por su lado Hiruzen, pues derrote al Ichibi. Cruce algunas palabras con Gaara. Me besó su hermana Y. Espera, ¿podrías darme más detalles de eso? Inquirió perdiendo la seriedad el Sennin de los sapos, mientras sacaba una libreta de Sabrakami donde, bueno, al terminar la pelea yo ya estaba casi sin chakra, por lo que Temari me dio todo el suyo. Con un beso, explicó el Ojiazul, sin entender las malas intenciones de su mentor. Jiraiya, contrólate, le pidió el castaño a su alumno. No es el momento. Tienes razón, sensei, concordó el de cabellera larga. Sigue. Y me dirigí de regreso a la aldea. Cuando llegué, fui directo al coliseo, y me crucé con una serpiente gigante de 8 cabezas. Le corté una y cuando iba a luchar contra ella, apareció Aero Sennin a cubrirme. La pedí que me aventara al estadio y lo hizo, relato mientras el nombrado pervertido asentía, corroborando esa parte de la historia. Al llegar derroté a algunos ninjas más, salvé a Ino-chan, Tentem-chan, a Hinata-chan y a su hermanita de otros ninjas y subí al techo donde estabas tú con la serpiente. Terminó mirando a su abuelo. Muy bien, dijo una vez finalizó el resumen de la guerra de Naruto. Solo una pregunta más. ¿Cuál? ¿La máscara es tuya? Inquirió apuntando al objeto en las manos del chico. Sí, respondió tranquilamente el Ojiazul. ¿Eso puede ser considerado una confesión, sensei? Preguntó feliz el Sannin legendario, ocasionando que el Ojiazul se congelara de la impresión. Ciertamente, contestó con una sonrisa discreta de burla el anciano. Yo escuché que era suya, pero esa es la máscara del Shinigami sustituto. Además, dijo que peleó contra las chicas pero ellas se enfrentaron contra el Shinigami, así que creo que ya lo tenemos. Yo, intento corregirse el chico. Yo quise decir, no te molestes, Naruto, le cortó el más viejo. Ya lo sabíamos, Anko, Yugao y Kurenai los ¿De qué hablas, Gaki? Respondió Jiraiya. Si tú lo tenías cuando ellas me lo dieron, le contestó rápidamente el Sandaime, callando a su alumno con un codazo a las costillas bastante disimulado que el joven no vio. Se debió de haber caído mientras peleabas, supongo, contestó no muy convencido el Ojiazul mirando el artilugio. Pero a todo esto, ¿para qué querían saber la verdadera identidad del Shinigami? Inquirió curioso. Verás, Naruto, empezó a explicar el viejo Kage, con lo que pasó durante la invasión y lo que hiciste siendo tú, aclaró, o sea, mostrar al Kyuubi en todo su esplendor en tu pelea contra Shukaku. Ichibi, corrigió el rubio, es el Ichibi. Shukaku es el nombre del guerrero, no de la bestia. Ichibi, se corrigió el hombre un tanto extrañado pero sin importarle mucho. Y el hecho de que llegaste al estadio, mataste a medio mundo, rompiste la barrera de Orochimaru como si fuera gelatina y el haberme salvado, ha hecho que mucha gente quiera tu cabeza en un palo en la explanada de Konoha, acusándote de haber liberado a Kyuubi y con ese poder vencer a Orochimaru. Esto entristeció al chico, aún a pesar de haber salvado a la aldea de 2 amenazas y haber salvado al Hokage de morir. La gente aún lo odiaba, pero hay otra que te quiere como Jounin por haber detenido al Ichibi y el salvarme. Ha sido una discusión eterna desde que te desmayaste, ninja, y desertaste del programa Shinobi. Se te consideraría un Nukenin, pero tus acciones no permiten que te traten como tal, así que ha sido una lucha eterna que me ha dado demasiados dolores de cabeza.
Perdón por eso, Jiji, se disculpó apenado el joven. No era mi intención hacer eso, descuida, pero el problema es que con lo que el Shinigami hizo continuó el salvar a toda la aldea derrotando a medio ejército atacante, pues mucha gente desea encontrarlo para incorporarlo a la aldea como líder Anbu, pero otros lo quieren aquí para ejecutarlo por noquear a la gente de Konoha. ¿Y cuál es la diferencia en todo esto? Pregunto frustrado de la estupidez de algunos en Konoha, que a ti, la única forma de cómo te hemos salvado ha sido que Jiraiya y yo interfiramos ante el consejo, pero con el Shinigami la cosa es distinta porque todos tienen miedo de lo que pueda hacer, así que nadie se atreve a empezar la búsqueda de su identidad. El plan es hacer creer a todos que el Shinigami está protegiendo al otro héroe de la guerra y así te dejarán de atacar por miedo al dios de la muerte, le explico tranquilamente, ganándose un asentimiento de parte del pequeño. Me parece bien, la gente así no sospechará, y no me hará nada por el miedo que le tienen a Ichigo. ¿Ichigo? Cuestiono Sarutobi, el nombre que le di al Shinigami sustituto, contesto distraídamente pensando el miedo que le tienen evitar a que me hagan algo a mí y centra la atención en él, pero si se llegara a descubrir que yo soy él, el miedo crecerá y tendrán motivos para quererme aún más muerto, así que habrá que evitar que me descubran. Me parece buena idea, cabilo asombrando a los hombres en el cuarto. Es una buena distracción en lo que los humos se bajan. Bueno, no es que desee correrlos ni nada, pero necesito descansar un poco más, pidió mientras se recostaba en la cama. Y creo que ya no tienen nada más que contarme. ¿De qué hablas, Naruto? Preguntó el ermitaño confundido. Te tomaste fácil 15 pastillas del soldado, deberías de mantenerte en pie por lo menos por un mes de día y noche. Lo dudo, para ser honesto, aunque me tome esa cantidad de píldoras, aún estoy como al 20 tal vez 25% de mi chakra regular, por eso he podido hablar con ustedes todo el tiempo, les explico mientras se acomodaba en la cama y se tapaba con las sábanas, sin poder ver la cara de shock que tenían los dos hombres mayores. De acuerdo, contestó aún asombrado. ¿Y en cuánto chakra tenía en verdad Naruto? Siempre pensó que tenía algo similar al suyo, pero él con 10 píldoras del soldado y podía mantenerse despierto por lo menos 2 meses, y Naruto con 15 y ni siquiera estaba al 50% de su energía. Solo descansa, tal vez con las píldoras de té de alta mañana o tal vez hoy. Hablaré con el doctor, le dijo dirigiéndose a la puerta. Jiji, llamó el chico mientras sus párpados se cerraban. Gracias, susurró antes de quedar completamente dormido por el aún cansancio que tenía. No, gracias a ti, nieto, le contestó con una sonrisa tierna mientras se acercaba a él, lo arropaba y le revolvía el cabello. Gracias por todo, ahora solo preocúpate por descansar, de lo demás me encargo yo, es lo menos que puedo hacer por ti. Y dicho esto salió de la habitación acompañado de su alumno, que solo sonreía tiernamente al ver la relación de su discípulo y su maestro. Había pasado ya un día desde aquella conversación con el Sandaime y Jiraiya, y nuestro héroe rubio comenzaba a abrir. Naruto-kun. Escucho. Tan pronto comenzó a moverse para levantarse antes de sentir un peso sobre él. Anko, quítatele de encima. Regañó una voz al tiempo que le quitaban el cuerpo que estaba sobre él. ¿No ves que apenas si está despertándose? El más reciente de los invocadores de sapos abrió los ojos mientras se acomodaba sentándose en su cama, para mirar a la gente que estaba en su habitación. Anko, Imari, Yugao, Kurenai, Hinata, Ino, Sakura y Tenten estaban expectantes a su reacción. Las miró a todas detenidamente, mientras pestañaba y ladeaba la cabeza. Confundió. ¿Hola? Naruto-kun, qué bueno que ya estás bien. La primera en hablar fue Hinata, para sorpresa de su maestra, ya que sonreía verdaderamente aliviada de ver consciente a su amor. ¿Ya despertaste? ¡Qué alegría, Naruto-kun!, exclamó Ino mientras se acercaba a la cama del rubio, pero no contaba con un bólido peli morado que se le adelantó para lanzarse sobre el rubio. Naruto-kun. Gracias a Kami que estás bien, exclamó Anko mientras se subía sobre el abdomen del chico y lo abrazaba con bastante efusividad. Desde que te desmayaste gritando de dolor me has tenido muy preocupada por ti, le decía mientras lo abrazaba, así que como me has tenido preocupada por ti todo este tiempo, creo que merezco un premio, le pidió mientras acercaba sus labios a los del chico, que aún no acababa de entender la situación en la que estaba, pero el contacto piel a piel nunca llegó por la intromisión de una pelilila bastante molesta que separaba la cabeza de la Jounin y la del antiguo Genin con las manos. ¿Y qué creíste, Anko? Le preguntó Yugao aplicando más fuerza para separar a la nombrada. Por ser la más vieja soy a la que le toca primero, pues no. Y dicho esto la empujó tirándola de la cama mientras ella abrazaba a Naruto de lado, haciendo que la mitad de la cara del joven quedara sobre sus pechos. Yo cuidaré a Naruto como su Anbu personal. ¿Qué te pasa, Yugao?, exclamó molesta la Ebi Jounin levantándose de golpe. Tenemos la misma edad y además, ¿quién te da el derecho de decidir por los demás?
Soy la de mayor rango, tengo todo el derecho de hacerlo, contestó encarando a la experta en interrogación logrando que Naruto terminara entre los pechos de ambas mujeres. ¿Y qué dijeron? Por ser mayores todas las demás ya valieron, interrumpió Imari, pues como son de altos rangos, ambas estarán muy ocupadas a partir de ahora, así que yo me encargaré de cuidar a Naruto en su lugar, dijo mientras lo sacaba de la prisión de pechos de la Ambu y lo llevaba entre los suyos mientras el ojiazul no sabía ni cómo reaccionar ante tan extraña situación. Nada de eso, tú eres una Chunin, así que también tendrás cosas que hacer durante este tiempo, así que como soy solo una genin, yo atenderé bien a Naruto-kun. Le ganó la partida Tenten, mirando como si ya hubiera ganado la batalla a las demás mientras lo jalaba, pero tú estarás muy ocupada con tu tienda, Tenten, contestó mordaz Ino jalando a Naruto haciendo que casi se cayera de la cama, así que yo lo cuidaré. ¿En serio, Ino? Preguntó Sakura entrando a la batalla, con el rubio en medio del fuego. En ese caso, tú también estarás ocupada con la florería, además, yo soy su compañera de equipo, es mi deber cuidarlo mientras se recupera, aclaró mientras jalaba al chico que quedó con medio cuerpo ya afuera de la cama. Yo también quiero hacerme cargo de Naruto-kun mientras se recupera. Exclamó juntando todo su coraje la Hyuga, que tomaba al rubio del cuello y lo jalaba hacia él. Lo siguiente que pasó fue una escena curiosa, ya que las 7 mujeres empezaron a discutir entre ellas sobre quién cuidaría al rubio mientras se mejoraba. El problema era que en medio de la discusión estaban tratando al pobre chico con un muñeco de trapo, zarandeándolo de manera que el rubio sentía que estaba en algún juego de parque de atracciones. Había pasado un par de minutos en la discusión, tiempo que tardó en agotarse la paciencia de Kurenai. Chicas, empezó en casi un susurro mientras una vena se le marcaba en el frente, cállense de una maldita vez. Gritó a todo pulmón haciendo temblar el edificio entero y logrando que las demás mujeres se congelaran en su sitio y la volteaban a ver lentamente. En primer lugar, dijo ya calmadamente, ahora que tenía la atención de las chicas, si quieren ayudar a Naruto-san, dejen de zarandearlo antes de que lo hagan quedarse más tiempo aquí. Las chicas miraron al rubio que estaba tendido en la cama con los ojos en espirales, muestra de lo mareado que estaba. Segundo, todas quieren cuidar a Naruto-san, pero afróntenlo, nadie puede estar con él todo el día ya que tienen cosas que hacer para la aldea, su familia o para sí mismas, explicó, logrando que todas bajaran la cabeza en señal de vergüenza. Así que para decidirlo haremos lo siguiente. De un momento a otro las 7 mujeres estaban paradas en línea frente a la chica de ojos rojos que sostenía 8 pedazos de pajillas, mientras Nauro otra vez estaba noqueado durmiendo en su cama. Aquí tengo 8 pajillas, hay 4 pares de distinto tamaño y 4 son azules y 4 toque del mismo largo, estará con Naruto el mismo día, el más corto empezará mañana y así, a la que el toque el azul lo cuidará en la mañana y el naranja en la tarde de 8 a 12 y de 12 a 8, ¿entendieron? Preguntó ganándose un asentimiento en general. No quiero que cambien papeles, tiene que estar puntuales en la casa de Naruto y no se pasarán ni un minuto más de tiempo que el establecido. ¿Soy clara? Inquirió en tono de sargento mientras iba y venía frente a las chicas que exclamaron un sí señor de manera militar. Bien, tomen su pajilla. Exclamó viendo cómo las mujeres se le acercaban. Sensei llamó Jiraiya al llegar a la oficina del mencionado que estaba leyendo su libro de Icha Icha Paradise. Dime. Preguntó calmado el anciano volviendo a su lectura después de ver de quién se trataba. ¿Por qué no le dijo toda la verdad a Naruto? Cuestión serio el alumno del hombre con el libro, quien solo se limitó a bajarlo mientras suspiraba. ¿Tú lo viste? Jiraiya contestó, nos dijo todo lo que él sabía y nosotros aún no le creímos, y cuando nos dijo lo de la máscara, estoy seguro de que dice la verdad, no tiene ni la menor idea, así que no tenía caso presionarlo porque no nos iba a responder, explicó el anciano haciendo que su alumno solo suspirara al comprenderlo y estar de acuerdo con él. Eso lo entiendo, pero, ¿por qué le devolvió la máscara? Se la pudo haber quedado para prueba con el consejo, opinó el Sannin legendario. Lo mismo pensaba Jiraiya, confesó el hombre, pero, desde que Yugao me dio la máscara me he sentido, ¿cómo decirlo? Incómodo. Intento explicarse como si la máscara me rechazara, es difícil de describir, pero cuando Naruto la tocó, toda esa presión que sentía con la máscara en las ropas desapareció, por eso decidí dejar que se la quedara. ¿Y cuál es el plan ahora? Inquirió curioso aún sin entender bien lo que dijo el tercero. Seguir con el plan, utilizaremos al Shinigami sustituto para detener las acusaciones contra Naruto.
Pero no nos servirá para siempre, argumentó el peliblanco no muy convencido del plan. Lo sé, y para eso tengo otro plan, pero por ahora dejémoslo descansar, se lo merece, dijo Sarutobi mientras giraba su silla para ver la aldea en reconstrucción a través de la ventana, prendiendo su pipa. En una semana te lo diré, mientras arreglo algunas cosas, agregó misterioso. Si usted lo dice, sensei, fue la última palabra del albo antes de desaparecer con el Sunshin, dejando al tercero solo con sus planes. Primero dejemos claro que no dejaré esta historia, solo tardo mucho en actualizar porque como se darán cuenta, son capítulos largos y de hecho este es solo la mitad del capítulo que tenía pensado originalmente, pero como hubiera sido un capítulo de alrededor de 70 hojas, decidí cortarlo y aquí están solo 30, espero que sea de su agrado y no olviden darle clic